eso, chicos, para que prevean, pero por cualquier cosa les voy a confirmar. Hay algunos aspectos todavía que hay que ver, las personas que viven afuera y cómo vaya poniéndose la situación. En estas últimas semanas se ha ido viendo los días sábados con los otros cursos de semestres superiores, de hacer de una práctica y todo lo demás, y bueno, el resultado normal, debido a que los sábados parece que por la universidad está todo normal. Estabas levantando tu mano, no me he fijado quién era. Wilman, dime. Doctor, una pregunta. ¿A qué hora hay Sí, que reunirnos el sábado? les digo por eso, para confirmar, pero el horario tentativo, como les he mencionado, Wilman, no este, al siguiente, es de 9 a 10 el grupo A, de 9 a 10 y media, y de 10 y media a 12 el segundo grupo. Marisol, dime, pero todavía se está viendo. Doctor, si no me equivoco, al siguiente sábado es 20, ¿verdad? Y nosotros tenemos de IPS también. Sí, Dijo que pero vamos a recuperar. sí, pero va a ser intercambiado como pasábamos antes, pues grupo A, mientras el grupo A está conmigo, el grupo B va a estar con el doctor Illanes y así sucesivamente. Marisol, Ah, ya, doctor. como pasamos clases normal. Eso, eso chicos. ¿Listo? Alejandro, dime. Doctora, la siguiente semana no ve o este sábado. No, a la siguiente semana. Este sábado tenemos todos los mentores y algunos de sus compañeros que me van a ayudar, ¿verdad? Que se han anotado, que hoy día justamente voy a hablar con ellos. Tenemos el ECOE con los chicos de quinto semestre, que esto sí o sí se tiene que realizar porque es su evaluación estructural. Así que este sábado todos los mentores van a estar en eso del ECOE. El siguiente, Alejandro. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, doctor. Súper. Continuaremos entonces. Nos hemos quedado, solo nos faltaba ver pleura y pericardio, ¿verdad? Sí. Estos, estos dos temas son muy cortitos, la verdad, y lo que nos alcance de tema, quiero explicarles algo que si bien no es parte como propiamente de la anatomía, sino de la anatomía y fisiología, pero que se describe en cada uno de los órganos como tal, que es el sistema linfático. Pero terminaremos de ver lo que sí tenemos que ver para esta semana, que es pleura y pericardio. Chicos, ¿me confirman por favor si se logra ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, empezaremos entonces con la descripción de la pleura, chicos. Cuando nosotros hablamos de la pleura, vamos a decir que la pleura es una membrana serosa que va a envolver prácticamente a los pulmones. Esta pleura está compuesta prácticamente por dos hojas que son continuas como tal y que se van a llegar a unir en el pulmón a nivel de lo que vendría a ser la cara mediastínica del pulmón. El lugar de unión de estas dos pleuras básicamente forma el ligamento pulmonar, que es el lugar está prácticamente cerrando el pedículo pulmonar. Habíamos mencionado que cuando escuchen la palabra pedículo en anatomía, quiere decir que es el lugar de ingreso y de salida de estructuras anatómicas. El pedículo pulmonar es por donde está ingresando los bronquios principales, está ingresando la arteria pulmonar y están saliendo las venas pulmonares. Además de eso, vamos a tener algunos de los ganglios linfáticos que se van a encontrar a ese nivel. Estas dos hojas como tal entonces no son separadas, no vienen a estar separadas, sino que van a estar en conjunto rodeando prácticamente la cavidad torácica y rodeando al pulmón. La única parte libre, por ejemplo, de la pleura vendría a ser el mediastino,
pero ya hemos visto que el mediastino inferior en su porción media también va a llegar a tener una hoja muy similar que vendría a ser el pericardio. Cuando nosotros hablamos de estas dos hojas cerosas que están cubriendo al pulmón, nos estamos refiriendo, uno, a la pleura parietal, que está recubriendo o tapizando la cavidad torácica como tal, y la otra vendría a ser la pleura visceral, que está pegada prácticamente a el pulmón. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado acerca de las fascias o aponeurosis en los músculos, que era prácticamente esa telita casi cristalina que recubría a cada uno de los grupos musculares. Si nosotros buscamos un equivalente de la pleura visceral como tal, sería similar a lo que ustedes han visto en el tejido muscular a través de estas estructuras. Quiere decir que la pleura visceral está prácticamente pegada, ¿sí?, al epitelio pulmonar. El espacio entre estas dos hojas, como pueden observar, es un espacio que se denomina como el espacio pleural. Este espacio pleural o cavidad pleural va a estar prácticamente llena de un líquido que es el líquido pleural, ¿sí? Este líquido pleural nos ayuda, uno, a evitar la adherencia, que quiere decir que el pulmón se pegue en el momento de la inspiración, y número dos, nos ayuda mucho con lo que vendría a ser que los pulmones no lleguen a recibir algún tipo de traumatismo. De igual manera, chicos, la pleura tanto parietal como visceral sellan al pulmón como en una cámara de vacío, haciendo de que tengamos una presión negativa para que los pulmones puedan expandirse con el movimiento del diafragma. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la pleura visceral, que es la que está pegada prácticamente, acá ustedes van a ver en color celestito, pegada prácticamente a lo que vendría a ser el pulmón, chicos. Esta pleura visceral va a estar prácticamente rodeando al pulmón en todas sus caras, e incluso vamos a tener repliegues de lo que vendría a ser la pleura ingresando en las cisuras o las fisuras pulmonares para ir dividiendo y segmentando cada uno de lo que vendrían a ser los lóbulos. Y es ahí la importancia. Cuando hablábamos acerca de la segmentación bronquial, la anterior semana, veíamos que el pulmón se podía dividir en 10 segmentos. Quiere decir, chicos, que cada uno, por lo menos de los lóbulos principales que habíamos observado, que era el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, van a estar también separados por lo que vendría a ser esta pleura visceral, haciendo de que cuando nosotros quitemos un segmento no se afecte o no se altere la presión negativa del pulmón como tal. ¿Listo? Esta pleura visceral, chicos, va a estar en su gran mayoría rodeando la cara costal, pero también va hacia la cara mediastínica y hacia la cara diafragmática. ¿Listo? Y en el lugar, como les decía, donde se está uniendo junto con lo que vendría a ser la pleura parietal, se llega a formar ya no un tejido seroso, sino un tejido más fibroso conjuntivo, que por eso se le denomina el nombre de ligamento pulmonar. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la pleura parietal, que es la que está tapizando prácticamente el interior de la cavidad torácica, vamos a tener que esta va a llegar a tener 3 porciones. Díganme, están levantando la manito, no puedo verles en este momento. Buen día, doctor. Va a disculpar que lo interrumpa. Recién Sí, acabo de entrar. Tengo problemas con internet igual. súper. ¿Me Al, fi- puede tomar en cuenta en la lista? al final, por favor, los que están llegando al final. Ya listo, doctor. Muchas gracias. Listo, me hacen recuerdo al final. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esta pleura parietal, vamos a decir que esta va a llegar a tener 3 porciones. Una que va a ser la porción costal, otra que va a ser la porción diafragmática y otra que va a ser la porción mediastínica. Si nosotros hablamos de la porción costal, vamos a decir que va a ser toda esta pleura que está tapizando la superficie de la cara posterior de las costillas y de los músculos intercostales íntimos, ¿no?
Esta se va a aplicar prácticamente sobre una fascia que se denomina la fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica está dado por los músculos intercostales íntimos o también conocidos por los músculos intercostales transversos, que estos prácticamente tienen esta su fascia o aponeurosis que estaría prácticamente en contacto con lo que vendría a ser esta pleura parietal en su porción costal. En su porción diafragmática, vamos a decir que está cubriendo prácticamente ambos hemidiafragmas, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. La única parte del diafragma que carece prácticamente de pleura parietal es la parte central o la parte tendinosa de este músculo diafragmático que les había mencionado, que se menciona con el nombre del espejo de Van Helmont. Este espejo de Van Helmont, chicos, es donde está prácticamente el corazón. Por eso, la parte central del diafragma como tal carece de una pleura parietal, pero ambas cúpulas diafragmáticas o ambos lados, tanto derecho como izquierdo del diafragma, sí van a estar tapizados por esta pleura parietal en su porción diafragmática. Por último, tenemos la porción mediastínica, que es la porción que va a estar en contacto con el mediastino superior e inferior propiamente. Y esta se modela exactamente a lo que vendrían a ser los órganos mediastínicos. ¿Qué quiere decir? Que va a cubrir a los pulmones dejando libre todos los órganos que hemos visto el día de ayer que se van a encontrar en el mediastino como tal. Por lo tanto, esta porción mediastínica, ¿sí? Va y se va a unir prácticamente a lo que vendría a ser hacia la parte inferior con la pleura diafragmática. Y hacia la parte superior, hacia el vértice, esta se va a llegar a unir con lo que vendría a ser la porción costal. Bien, tenemos esta imagen proveniente de lo que vendría a ser el libro de Latarjet Ruiz, donde nosotros podemos observar estas dos capas como tal, ¿sí? Fíjense que la pleura parietal está cubriendo prácticamente la cavidad torácica. Esta porción que les estoy demarcando, pondré, ¿dónde estás? Aquí está. Esta porción que les estoy demarcando en color rojo, que está pegada prácticamente a las costillas y a los músculos intercostales, vendría a ser la porción de la pleura parietal en su porción costal. Como pueden observar, tenemos acá al músculo diafragmático, ¿no? Entonces, hemos dicho que la porción diafragmática básicamente se iba a encontrar simplemente hacia los costados. Como ustedes pueden observar, llega hasta cerca de la mitad. Y del otro lado, de igual manera, llega hasta cerca de la mitad, ¿no? Hasta cerca de la mitad. La parte central, entonces, es la que va a carecer o no va a llegar a tener la porción de una pleura parietal como tal. Y la última porción de nuestra pleura parietal vendría a ser esta, que es la porción mediastínica, que es la que se está uniendo prácticamente con las otras dos porciones como tal. Hacia arriba, con la porción costal, y hacia abajo, con la porción mediastínica. En cuanto a la pleura visceral, chicos, esta es prácticamente la que está pegada o se va a encontrar pegada hacia el pulmón. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, fácil, ¿no? Simplemente son porciones donde nosotros vamos a llegar a tener la pleura como tal. Bien. Ahora sí, hablaremos un poquito acerca de lo que vendrían a ser los recesos. Cuando ustedes escuchen en anatomía la palabra receso, vamos a decir que van a ser unos espacios que tienen una forma de fondo de saco. Todos ustedes han agarrado un saquillo como tal, ¿no ve? ¿Sí, chicos? ¿Conocen un saquillo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿O Sí, su mochila? Sí, doctor. Cuando ustedes ven hacia la parte del fondo, ¿sí?
Esta parte cerrada prácticamente, la parte de abajo del saquillo, vendría a ser un receso. A eso se refiere la palabra receso en anatomía, ¿listo? Es un fondo que va a llegar a tener la forma de un fondo de saco. Entonces, si nosotros hablamos acerca de los recesos pleurales o los fondos de saco, donde se van a encontrar o donde se van a unir cierto tipo de diferencias entre lo que va a ser las partes de la pleura visceral y la pleura parietal como tal, vamos a tener uno de los recesos más importantes. Si ustedes observan hacia la parte inferior, tenemos un receso que se denomina como el receso costodiafragmático o costofrénico, que va a ser el lugar donde se está uniendo la pleura parietal en su porción costal con la porción diafragmática. Como pueden observar, nos deja un espacio como tal, que no va a estar ocupado por el pulmón. Y entonces nos deja un pequeño espacio donde en el momento de la inspiración, cuando los pulmones se llenan, generalmente el líquido pleural, ¿sí? Que queda prácticamente pegadito entre las dos pleuras, baja a lo que vendría a ser este receso, ¿sí? Entonces es ahí donde se acumula el líquido. Como el día de ayer estábamos viendo las radiografías, lo que les decía, por gravedad, cuando tenemos alguna alteración a nivel torácico, por ejemplo, si tenemos un apuñalamiento que nos está dando hemorragia o cualquier líquido que nosotros vayamos a tener, lo primero que va a hacer este líquido, por cuestión de gravedad, es dirigirse a este receso, que es el receso costodiafragmático. Y entonces a este nivel vamos a ver gran acumulación de líquido como tal. Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser el aumento incluso de este líquido pleural, el que se puede llegar a encontrar en este receso costodiafragmático. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Doctor. Sí, doctor. Ahora, Sí, doctor. ¿cómo se llamaría si fuera sangre que tendríamos a este nivel? ¿Cómo lo llamaríamos? Ya les he mencionado. Hemotórax. Muy bien, hemotórax. Ahora, ¿qué pasa si tenemos pus? Eso sí no les he dicho. Pónganse que es infectado el líquido pleural que tenemos corriendo por este segmento. Y entonces, como es infectado, se va a crear pus. La pus, chicos, simplemente es una acumulación de células blancas. Recuerden que los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, como tal, su función es fagocitar a los agentes externos. Entonces, cuando estos linfocitos, macrófagos fagocitan o fallecen, tienden a tener justamente ese color blanquecino, ¿no ve? Son células blancas. Por eso la pus tiene ese color blanco amarillento. Entonces son células prácticamente de la serie blanca fallecidas. ¿Cómo se denominaría entonces si yo tengo una infección y bueno, tengo pus y la pus que es más densa que este líquido pleural va a tender a ir a este fondo de saco costodiafragmático? ¿Cómo creen que se llamaría, chicos? Anótense, se llama empiema. ¿Listo? Empiema. ¿Listo, chicos? Adelante, ¿puedo ver? Doctor, MP es un sinónimo de pus, ¿verdad? Sí, es un sinónimo de pus. Empiema. El empiema entonces se va a encontrar a nivel pulmonar. Cuando ustedes escuchen en algún momento tiene empiema, ya saben que hay pus a nivel de los pulmones. ¿Entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya hemos visto entonces el receso más importante que vendría a ser que es el receso costodiafragmático. Este es un corte de tipo sagital, donde estamos dividiendo al cuerpo humano en una porción derecha y en una porción izquierda. Esto que ustedes están viendo acá vendría a ser el músculo diafragmático, ¿sí? El músculo diafragmático. Esto que están viendo por debajo del músculo diafragmático vendría a ser el hígado, por lo tanto estamos viendo el segmento del lado derecho. Y esto que ustedes están viendo acá vendría a ser el riñón, ¿listo?
Esta cosita que está en número 7 vendría a ser el colon transverso. Entonces, este receso costodiafragmático, chicos, si bien parece que fuera simplemente esta esquinita, visto desde otra perspectiva, este espacio costodiafragmático es amplio. Fíjense, es bastante amplio como tal. Por eso es uno de los más importantes que nosotros vamos a llegar a mencionar como tal. Este receso costodiafragmático, chicos, es uno de los más importantes. Ahora vámonos a ver otro receso, el receso costomediastínico. Hemos visto que en la parte superior de los pulmones, hacia lo que vendría a ser el ápice de los pulmones, se va a llegar a juntar la pleura parietal con lo que vendría a ser la pleura parietal en su porción mediastínica. Este es un corte de tipo transversal, ¿listo? Donde nosotros estamos viendo a los pulmones de arriba hacia abajo. En la parte central podemos observar el corazón cubierto por el pericardio. Y tenemos a los grandes vasos, ¿no? A este lado vamos a llegar a tener la salida de la aorta y aquí tendría que estar el callado de la aorta que se lo ha retirado, ¿no? Y por detrás vamos a llegar a tener prácticamente al esófago. Tenemos a los cuerpos vertebrales, a la médula espinal y como ustedes podrán observar, tenemos a las costillas, ¿sí? Acá tenemos lo que vendría a ser el proceso costal, pero hacia la parte del vértice, que es más o menos por acá, ustedes van a poder observar que tenemos unos pequeños espacios que se denominan como los espacios o los recesos costomediastínicos. Este espacio que ustedes están viendo, que es el espacio costomediastínico, es muy pequeño, ¿no? Pero es el que nos está delimitando lo que va a ser el mediastino como tal. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que vendría a ser este receso costomediastínico, que estamos hablando prácticamente de la unión de las costillas con el mediastino, que es esta esquinita que ustedes están viendo acá, y esto que está cubriendo prácticamente al mediastino, ¿no? Que les digo que es muy corto este espacio como tal. Hacia la parte posterior, miren que vamos a llegar a tener otro tipo de receso, que vendrían a ser los recesos vértebro-mediastínicos, que se van a encontrar entre las vértebras y lo que vendría a ser la pleura parietal, tanto costal como mediastínica como tal, ¿sí? Quiere decir que la pleura, la pleura parietal, en su porción mediastínica, va a estar dividida en dos porciones, a través de lo que vendrían a ser los recesos costo-mediastínicos hacia su porción anterior y los recesos costo-vertebrales hacia su porción posterior. Estos lugares están cortados prácticamente, ¿por qué? Porque a ese nivel vamos a tener la salida de los grandes vasos y estos van a estar cubiertos en este pequeño segmento por lo que vendría a ser el pericardio. Entonces, al estar cubiertos por el pericardio, vamos a tener un lugar donde estas dos no se llegan a juntar como tal. Este pequeño espacio que ustedes están observando y que les estoy mostrando, miren, termina prácticamente cerrado, donde no vamos a tener la unión entre estos dos lugares. Miren, acá uno y acá el otro. No tenemos una unión como tal entre estos dos. Por eso se pueden llegar a formar esos dos recesos. Acuérdense, receso costomediastínico hacia la parte anterior y el receso vértebro-mediastínico. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Bien, ahora, si ustedes me preguntan, ¿esto, doctor, en el cadáver se logra ver? Muy difícil, chicos, no se logra ver. Es bien complejo, ¿no? De poder observar. Se tiene que hacer cortes de tipo transversal en un cadáver como tal, y ustedes me dirán, ¿y entonces cómo han podido ver? Generalmente estos ya han sido estudios posteriores
a través de la realización de tomografía computarizada axial, resonancia magnética, que nos ha dado este aporte para poder observar prácticamente que no se unían estos recesos mediastínicos como tal. Bien, hablaremos un poquito de la cúpula pleural. Cuando nosotros hablamos acerca de la cúpula pleural, estamos hablando de la parte del vértice del pulmón. Esta porción que tiene como redondito, tiene la forma de una cúpula. Por eso se le denomina como la cúpula del pulmón o vértice del pulmón. La cúpula pleural va a ser el lugar de unión entre lo que va a ser la pleura parietal mediastínica con lo que va a ser la pleura costal hacia la parte superior. Esta cúpula pleural básicamente va a ser una prolongación de la pleura costal de la primera costilla que va a ir subiendo prácticamente por encima de esta hasta unirse con la porción mediastínica como tal, haciendo de que el pulmón sobresalga por encima de lo que vendría a ser la primera costilla. Y este es un punto importante para poder observar en las radiografías. Como ustedes pueden observar, esta cúpula pleural sobrepasa la primera costilla. Se va prácticamente a nivel de lo que vendría a ser el hueso clavicular e incluso una pequeña porción de esta cúpula pleural pasa por encima de la clavícula como tal, ¿sí? Esto tómenlo en cuenta. Ahorita vamos a ver algo que ya hemos visto en vascularización y un procedimiento que se llama catéter venoso central y que esta es una de las principales complicaciones. Les explicaré acá. Para esto vamos a recordar un poquito acerca del corazón. ¿Listo? Donde están las letras estoy dibujando el corazón para que en la parte blanca se pueda ver lo que necesito. No, qué feo se hace. Uh-huh. A ver. Así vamos a hacer. De un lado. Ya. Esto que se los he dibujado representa prácticamente a la arteria subclavia del lado derecho. ¿Listo? Hacia arriba vamos a tener a nuestra arteria carótida común o carótida externa. Y esta pequeña porción vendría a ser el tronco brachiocefálico. ¿Ya? Esta arteria, que es la arteria subclavia, recuerden que pasa por encima de la primera costilla y deja su impresión, ¿no? En un canal que se denominaba como el canal subclavio, ¿verdad? Entonces, esta arteria está pasando justamente por encima de la primera costilla y por debajo de lo que vendría a ser la región del hueso clavicular. Si les estoy mostrando ahorita que el pulmón sobresale por encima, la cúpula del pulmón sobresale por encima de lo que vendría a ser la salida de esta arteria, que es la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, nosotros cuando metemos un catéter, que se llama el catéter central, un cateterismo central, ya sea venoso o en este caso ya sea arterial, nosotros vamos a meter una aguja, vamos a pinchar a esta arteria para meter directamente un tubito para que llegue al corazón. Ustedes dirán, ¿para qué necesitamos eso? Cuando, por ejemplo, tenemos hipovolemia, un desangramiento grande, de grandes cantidades de sangre, las arterias periféricas colapsan y entonces no se puede encontrar como tal una arteria. No se puede encontrar una arteria. Entonces se tiene que recurrir prácticamente a una arteria central. Y la más fácil para poder encontrar va a ser esta arteria subclavia o la vena subclavia. Entonces se le pide al paciente que mire hacia el costado, se toca la primera costilla, se toca la clavícula y en la parte central
entre la clavícula y la primera costilla, se mete la aguja para poder meter este catéter como tal. ¿Cuál es una de las complicaciones? Que si tú no conoces bien la anatomía, el momento de meter un catéter, agarres y pinches el pulmón. Y si pinchas el pulmón, vamos a tener un neumotórax. Entonces, chicos, recuerden que la cúpula pleural como tal sobresale por encima de la primera costilla y muchas veces va por encima de lo que vendría a ser, en la clavícula. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahorita vamos a ver en YouTube, nunca les he mostrado a mis alumnos, pero vamos a intentar ver un cateterismo venoso central, ¿listo? Vamos a buscar algo de eso. Bien, hablaremos un poquito de la fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica mencionábamos que va a ser una fascia que está recubriendo a los músculos intercostales íntimos, pero que se va a ir prolongando prácticamente también por las caras posteriores de las costillas como tal. Esta fascia endotorácica es una hoja de tejido conjuntivo que va a estar prácticamente interpuesta entre lo que van a ser los músculos y los huesos y obviamente la pleura parietal. Estas dos hojas como tal se llegan a unir, ¿listo? Y entre estas no vamos a tener nada, ni líquido, nada por el estilo. Por lo tanto, en el cadáver, si bien se pueden llegar a separar porque van a llegar a tener dos tipos de células histológicas totalmente diferentes, macroscópicamente en anatomía se ven como si fueran una sola hoja como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que van a ser dos hojas, una que pertenece a la fascia endotorácica, que es este tejido conjuntivo que se va a encontrar prácticamente en la cara posterior de los músculos intercostales íntimos y en la cara posterior de las costillas, y que van a ir retapizando prácticamente hasta la 12ª costilla como tal, porque vamos a tener músculos intercostales hasta la 12ª costilla como tal, y hacia la región anterior también va a llegar a cubrir lo que vendrían a ser los cartílagos costales que se están articulando con el esternón. ¿Listo? Esta fascia endotorácica entonces también es un límite entre lo que vendría a ser las estructuras óseas y musculares y lo que vendría a ser ya las estructuras pulmonares. Por último, hablaremos un poquito acerca del ligamento pulmonar, que va a ser el lugar donde se están uniendo tanto la pleura visceral como la pleura parietal. Este lugar que se va a encontrar a nivel de la cara mediastínica, como están observando en esta imagen, donde tenemos prácticamente el mediastino medio, llega a tener un repliegue, ¿sí? Nuestra pleura parietal y nuestra pleura visceral, miren, se están llegando a unir en este segmento. No me gusta que se haga así. A ver. Creo que tengo que hacer trazos más rápidos. Aquí está. Miren. En este dibujo, que también es del libro de la Target Ruiz, nosotros vamos a ver estas dos estructuras de color rosadito que más o menos nos están esquematizando que la pleura parietal, que está hacia arriba, y la pleura visceral, que representa prácticamente a estas de acá, se están llegando a unir a este nivel. Este ligamento pulmonar se va a encontrar cerca de las raíces pulmonares, se va a encontrar en la cara mediastínica como tal, y se encuentra en una zona que se denomina como la reflexión de las pleuras, y esta reflexión de las pleuras se conoce como las pleuras radiculares. Estas pleuras radiculares hacen prácticamente esto, que la pleura parietal haga un giro hacia adentro y la pleura visceral haga un giro hacia afuera. Entonces, estos giros como tal se los conoce como la pleura radicular, ¿sí? Rubier no lo menciona, la Target y Testit sí lo menciona, igual la anatomía de Gray como tal, esta pleura radicular. Entonces, el lugar donde se une este pequeño doblez de pleura visceral y de pleura parietal
que vendría a ser la parte central que ustedes están viendo en color rosado en el dibujo, entonces formaría el ligamento pulmonar, que se los estoy poniendo aquí en color rojito, el ligamento pulmonar. Lo que más me interesa, generalmente los que sean neumólogos y demás les van a preguntar qué es la pleura radicular, pero durante su internado no creo que les pregunten qué es la pleura radicular, pero sí les van a preguntar qué es el ligamento pulmonar. Entonces ustedes van a decir el ligamento pulmonar es el lugar donde se está uniendo la pleura parietal con la pleura visceral como tal. ¿Entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Estos sí se tienen que anotar. La cavidad pleural como tal va a llegar a tener un líquido que se conoce como el líquido pleural y hemos hablado para qué sirve tanto el día de ayer y hoy día les he mencionado también. Este espacio pleural como tal va a llegar a tener 10 ml de líquido pleural. ¿Listo? 10 ml. Este líquido pleural se produce más o menos en lo que vendrían a ser las microvellosidades de la pleura visceral. Quiere decir que a nivel de esta pleura que está pegada hacia el pulmón, nosotros vamos a tener microscópicamente unas pequeñas vellosidades. Estas pequeñas vellosidades son las que generan este líquido como tal. Este líquido pleural nos ayuda a lubricar y aumentar la adherencia entre lo que vendría a ser la hoja parietal y la hoja visceral, pero también nos ayuda a lo que vendría a ser un medio de protección como tal y como si lubricara al pulmón en el momento de la inspiración y de la expiración para que el pulmón no tenga un choque como tal con el resto de las estructuras de la cavidad torácica. No es que vamos a tener 10 ml estáticos para toda la vida, no, sino que este líquido pleural constantemente se va creando y constantemente se va eliminando. Cada que nosotros respiramos, parte de estos 10 ml llega, ¿sí? Llega a salir de lo que vendría a ser este espacio pleural y es absorbido a nivel de lo que vendría a ser la cavidad torácica y también a nivel de lo que vendrían a ser las microvellosidades como tal. Este proceso lo van a ver más específicamente cuando estén en neumología como tal. Lo que a mí me interesa que sepan es que estas microvellosidades que se van a encontrar a nivel de la pleura visceral, al día, chicos, llegan a producir 100 ml de líquido. 100 ml de líquido. Pero solo vamos a tener 10 ml de líquido en la cavidad pleural. Si nosotros tenemos un aumento de estos 10 ml, entonces vamos a tener una inflamación de las pleuras. Es el único lugar o es el único momento en el cual nosotros vamos a tener un aumento del líquido pleural, cuando se tiene una inflamación de las pleuras. A esto se le va a denominar como pleuritis. ¿Listo, chicos? Pleuritis, que va a ser la inflamación de las pleuras. Cuando tengamos pleuritis, entonces una de las connotaciones clínicas más importantes es aumentar la cantidad de líquido pleural. Y si aumenta la cantidad de líquido pleural, lo que va a pasar es de que el pulmón como tal va a tener menos espacio para poder expandirse. Y entonces la persona va a entrar en una dificultad respiratoria. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Chicos? Sí, doctor. Muy bien. Hablaremos un poquito de la vascularización y de la inervación de la pleura. Si nosotros hablamos de la vascularización de la pleura, vamos a decir que las arterias intercostales y las arterias frénicas superiores y las arterias mediastínicas, que vendrían a ser simplemente la continuación de las arterias frénicas superiores, son las que van a llegar a irrigar, chicos, a la pleura como tal. La pleura visceral va a llegar a tener una red arterial proveniente de lo que vendrían a ser las arterias bronquiales. ¿Listo? Las arterias bronquiales. Y vamos a tener, obviamente, algunos ramos de lo que vendrían a ser los ramos
provenientes de las venas y de las arterias pulmonares que se van a encontrar a nivel del hilio pulmonar, ¿listo? Que también están irrigando a la pleura visceral. Entonces, tenemos dos tipos de irrigación. La pleura parietal por las arterias intercostales y las mediastínicas superiores, que después se convierten en las frénicas superiores, irrigan a la pleura parietal, y la pleura visceral está irrigado por las arterias bronquiales y por algunos ramos provenientes de las estructuras vasculares que ingresan y salen del hilio pulmonar. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Bien, hablaremos un poquito de la inervación, lo que les mencionaba ayer. Los pulmones no tienen una inervación de tipo sensitivo, por lo tanto no llegan a tener una sensibilidad, pero la pleura sí llega a tener este tipo de sensibilidad como tal, ¿sí? Ahora bien, no toda la pleura, ¿sí? No toda la pleura como tal va a llegar a tener la misma sensibilidad. Vamos a tener algunos segmentos que van a ser poco sensibles y otros que van a llegar a ser mucho más sensibles como tal, ¿sí? Por ejemplo, la parte costal y la parte mediastínica, generalmente de las pleuras, tienen sensibilidad, pero van a llegar a tener una inervación muy poco sensible a través de lo que vendrían a ser los nervios intercostales, ¿sí? Entonces quiere decir que las porciones costales y diafragmáticas van a estar inervados por los nervios intercostales. Al estar inervados por los nervios intercostales van a llegar a tener poca sensibilidad en cuanto al dolor. En cambio, las pleuras que se van a encontrar a nivel del mediastino, ¿sí? Estas sí van a ser muy sensibles, debido a que van a estar inervados por el nervio frénico. Y recordemos que este nervio frénico está prácticamente constituido en el plexo cervical. Este plexo cervical nos va a dar el nervio frénico, y aquí quiero que el primero que levante la manito, chicos, me diga por qué raíces nerviosas está compuesto este nervio frénico. Wilman. Está compuesto por C3 y C4. Nelsi, ¿qué dices? Yo digo que es la C4 y C5, parte de la C5. Bien, vamos a llegar a tener C3, C4, C5, ¿no? Recuerden que la C5 habíamos mencionado que va a ser parte del plexo braquial, pero que teníamos una unión prácticamente en lo que vendría a ser muchas veces el plexo cervical con el plexo braquial a través de esta conexión como tal. Gracias, Wilman. Gracias, Nelsie. Perfecto. Debido entonces a que este nervio frénico está compuesto por ramas nerviosas desde C3 a C4 y en algunos casos de C3 a C5, entonces va a llegar a tener gran cantidad de sensibilidad como tal. Y listo, con eso hemos terminado. Con eso hemos terminado la porción de pleura. Vámonos a pericardio. Nosotros vamos a llegar a tener, chicos, un saco fibroceroso que está rodeando al corazón y a los grandes vasos. Este saco fibroceroso se denomina prácticamente como pericardio. Este pericardio se va a encontrar en el mediastino medio prácticamente. Y este pericardio se va a dividir en dos tipos de pericardio: el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso, como su nombre lo dice, es mucho más denso, mucho más grueso que el pericardio seroso. Algo que cabe mencionar es que nuestro querido pericardio seroso, a su vez, se va a dividir en dos hojas como tal. Vamos a tener al pericardio seroso parietal y vamos a llegar a tener al pericardio seroso visceral.
A este pericardio seroso visceral es al que lo vamos a tener pegadito prácticamente al corazón. ¿A qué porción del corazón? Al epicardio. Ustedes que ya han visto histología muscular, donde han hablado del músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco, cuando hablamos de epicardio, ¿qué tipo de características histológicas tiene el epicardio en relación al miocardio como tal? Chicos. A ver, ¿Qué diferencia? Dime. el mío como miocardio, como su nombre dice, mío significa músculo, está compuesto generalmente por músculo cardíaco. Es que el epicardio está compuesto por epitelio, sí, es epitelio, sí, un epitelio que lo va a recubrir. Ambiguo, Wilman. ¿Qué me puede decir? Que es una pregunta que tal vez les he hecho a la doctora en algún punto. ¿Qué diferencia hay entre el epicardio y el miocardio? Bueno, doctor, es que, bueno, el otro es tejido muscular, en cambio, esto llega a ser epitelio, pero plano, simple, a lo que nos dijo Bien, la doctora. Y exactamente. aparte ¿Qué más? tiene tejido conectivo y adiposo, dijo. Perfecto. Esto es lo fundamental, que va a llegar a tener tejido adiposo. ¿Todos ustedes alguna vez han ido y han visto el corazoncito del cordero, de la vaca y demás Sí, en una carnicería? es Sí, raro. Parece que doctor. estuviera recubierto por grasa, ¿verdad? Sí. Esta grasa que recubre prácticamente a este corazón va a depender de lo que vendría a ser el epicardio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de este epicardio, va a ser esta capa de tejido de células planas que no va a ser prácticamente la capa muscular, sino que va a llegar a tener fibras de colágeno y fibras adiposas, y es ahí donde se está pegando prácticamente este, este pericardio seroso, ¿listo? Este pericardio seroso como tal, en su porción visceral. Ahora bien, entre estas dos hojas, entre lo que vendría a ser el pericardio seroso visceral y el pericardio seroso parietal, nosotros vamos a tener un espacio que se denomina como la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica, chicos, también va a llegar a tener un líquido, ¿sí? ¿Qué va a ser el líquido pericárdico? Y este líquido pericárdico va a fluctuar entre los 15 a los 50 ml como tal. Generalmente vamos a tener un promedio de 25 ml que va a estar rodeando al corazón. Pero ¿por qué tenemos estos dos márgenes grandes? Uno, cuando nosotros tenemos líquido pericardio por debajo de lo que vendría a ser los 15 ml, menor a los 15 ml, entonces vamos a tener algunas alteraciones debido a que el corazón como tal va a chocar prácticamente con las estructuras que se van a encontrar alrededor del mismo. Y entonces este pericardio puede llegar a mandar una señal de un estímulo de tipo doloroso. Ahora, cuando tenemos más allá de los 50 ml en esta cavidad pericárdica, ocurre algo. El corazón ya no va a poder hacer su movimiento de sístole y diástole de manera normal, porque va a estar prácticamente presionado por gran cantidad de líquido. Y a esto se le denomina como el taponamiento cardíaco, que al siguiente semestre, cuando estén viendo fisiología, específicamente electrocardiografía, van a ver que el taponamiento cardíaco es una de las patologías que se puede presentar a nivel del corazón y que es muy peligrosa si no se llega a tratar a tiempo, porque si sigue aumentando este líquido pericárdico, cada vez el corazón va a latir más lento, le va a costar más esfuerzo empujar a este líquido que lo está presionando y entonces la persona puede llegar a fallecer. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor, Cierto. pero para salvar a la persona se le debe extraer el líquido, ¿no? ¿Perdón?
Si la persona tiene esa patología, se debe extraer el líquido para salvarlo. Sería la lógica, Wilman, pero a ver, intenta meter una aguja al corazón. Si fallas por 1 milímetro, la persona se muere, ¿no ve? Entonces no se hace una extracción como tal. No se puede meter una aguja para sacar ese líquido. Y de ahí radica esa complejidad de tratar el taponamiento cardíaco. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se vacía ese líquido si yo no puedo meter una aguja para poder sacar? En algún caso muy severo se puede hacer una pericardiocentesis, que es el corte justamente de estas capas pericárdicas para poder extraer el líquido como tal, pero es muy complejo. La primera elección es tratarlo con fármacos, específicamente unos fármacos que se llaman diuréticos. Estos diuréticos lo que hacen es vaciar generalmente a nivel de los riñones eh, el líquido que se está filtrando a nivel del cuerpo. Entonces, si nosotros vamos a tener mayor liberación de líquido a nivel de los riñones, todos los líquidos corporales comienzan a disminuir su cantidad debido a que estamos forzando a estos riñones a que prácticamente vayan sacando cada vez el líquido corporal como tal. Y entonces vamos a tener una disminución de este líquido pericárdico como tal. No sé si he respondido a tu pregunta, Wilman. Ay, doctor, pensé que sí se hacía. En últimas circunstancias sí se puede hacer una pericardiocentesis, pero es muy peligrosa, pero muy peligrosa, ¿sí? Así que generalmente no se hace. Lo que ustedes están observando en color amarillo, chicos, corresponde al mediastino medio, donde se va a encontrar el corazón. Si bien el corazón se va a encontrar hacia este segmento, el segmento central, hacia el segmento superior y posterior vamos a tener la emergencia de los grandes vasos. La arteria aorta, vamos a tener justamente la salida de las arterias pulmonares como tal. Por lo tanto, el pericardio se va a llegar a juntar prácticamente hacia la cara anterior de las vértebras torácicas. ¿Listo? Eso es algo que tienen que saber. Y bueno, hacia adelante, este pericardio se llega a unir hacia la grasa retroesternal y hacia abajo hacia el diafragma, como vamos a ver en un momento más. Este es un esquema que ya lo hemos visto, que nos está diciendo que el pericardio está ocupando prácticamente lo que vendría a ser el mediastino medio inferior, ¿no? Bien, ¿cuáles van a ser las relaciones anatómicas del pericardio? Hacia la parte anterior vamos a tener que va a estar relacionado con el timo o con la grasa retroesternal y con el esternón. Hacia la parte posterior va a estar relacionado con el esófago y con la arteria aorta descendente o aorta torácica. Tiene dos nombres. Cuando ustedes escuchen arteria aorta descendente o aorta torácica, son lo mismo, ¿sí? Solo son nombres diferentes de acuerdo a la nomenclatura de anatomía. Lateralmente nosotros vamos a tener una relación específicamente con las pleuras pulmonares, con las pleuras mediastínicas. ¿Listo? Lateralmente también vamos a ver que hacia el costadito hemos visto que están pasando los nervios frénicos, entonces también están relacionados con los nervios frénicos. Y lateralmente también vamos a tener lo que vendría a ser los grandes vasos. ¿Qué grandes vasos? Vamos a tener la relación con la vena ácigos y también con parte de lo que vendría a ser la aorta torácica como tal. Acá nosotros estamos viendo un corte de tipo sagital, donde podemos observar, por ejemplo, los grandes vasos. Vamos a llegar a tener en verde lo que vendría a ser el pericardio fibroso y en rojo las dos hojas de lo que vendría a ser el pericardio seroso, tanto lo que vendría a ser la capa epicárdica, que es esta, que se los estoy demarcando en color verdecito. Y bueno, vamos a tener justamente lo que vendría a ser la capa visceral, que está más hacia el costado. Y en negro vamos a tener esta cavidad, que es la cavidad pericárdica, donde se va a encontrar el líquido pericárdico como tal.
Esta es una imagen mucho más esquemática, donde nosotros vamos a ver prácticamente lo que vendría a ser en color blanco al pericardio fibroso, y en amarillo vamos a tener las dos hojas, tanto del pericardio parietal, que está pegado prácticamente al pericardio fibroso, y vamos a tener al pericardio seroso visceral, que está pegado prácticamente al epicardio como tal. Si nosotros hablamos del pericardio fibroso, chicos, vamos a decir que este pericardio fibroso va a llegar a tener la forma de un cono. Su vértice se va a encontrar hacia, está más o menos adherido hacia lo que vendrían a ser los grandes vasos, y su base está unido prácticamente al tendón diafragmático, ¿sí? En la parte anterior de este pericardio fibroso, vamos a ver que algunas de estas fibras se van a llegar a unir con el esternón como tal, a través de unos repliegues que se van a denominar como los ligamentos esternopericárdicos. Estos ligamentos esternopericárdicos, junto con otros ligamentos como los ligamentos, se me ha ido el nombre, pericárdico-frénicos, nos van a ayudar a la fijación de lo que vendría a ser el corazón como tal. Y también nos van a ayudar a delimitar el lugar donde se va a encontrar el corazón como tal. ¿Listo? El corazón, entonces, bueno, el pericardio como tal, entonces, nos va a servir como un medio de fijación. Y este medio de fijación se va a dar a través de fibras que se van a juntar con otras estructuras anatómicas para llegar a formar lo que vendrían a ser los ligamentos, lo que les mencionaba. Los ligamentos frenopericárdicos o diafragmáticos pericárdicos son estos ligamentos que se van a encontrar en la base prácticamente del diafragma. Si nosotros tenemos el diafragma más o menos así, y tenemos en la parte central a nuestro corazón, acá, estos ligamentos estarían uniendo el pericardio fibroso hacia el tendón del diafragma. Entonces hace de que se pegue el corazón, que se va a encontrar adentro, el corazón que se encuentra aquí adentro, hacia el diafragma. Y hacia la parte anterior vamos a tener también unas prolongaciones que se está llegando a unir a lo que vendrían a ser los ligamentos esternopericárdicos. Hacia la parte lateral también nosotros vamos a tener una pequeña unión. Entonces, hacia la parte lateral vamos a tener una unión específicamente, otro color, con la pleura. A estos ligamentos que se están uniendo con la pleura hacia la parte lateral se les denomina como los ligamentos broncopericárdicos. Broncopericárdicos. Hacia la parte posterior, en las primeras diapositivas les había mostrado que también vamos a llegar a tener unos ligamentos que se van a ir directamente hacia los cuerpos vertebrales, ¿no? Estos cuerpos vertebrales, y entonces los vamos a denominar como ligamentos vertebropericárdicos, que nos están fijando el pericardio hacia la región posterior. Y hacia la región superior, nosotros vamos a llegar a tener unos ligamentos que se van a unir con la fascie de un músculo. Que se va a llegar a denominar los ligamentos tiropericárdicos. Si hablamos que se van a unir a la fascie de un músculo y que estos se llaman tiropericárdicos, ¿qué músculo será al cual se están uniendo estas fibras, chicos?
¿Qué músculo del cuello será? Chicos, ¿qué músculo del cuello creen que sea? ¿Cómo es, chicos? Músculo, tiro cricoideo. No es el tiroideo. Recuerden que el tiroideo está aquí arriba y el pericardio está aquí abajo. Ah, ¿Qué otro músculo? Que va desde el tórax hacia la región tiroidea. este, no tiroideo. No, es tiroideo. Exactamente. Vamos a tener al externo tiroideo, ¿no? Y que les había mencionado que en algunas literaturas se llamaba como esternocleidotiroideo. Entonces, este ligamento tiropericárdico se está uniendo a la fascia del músculo esternotiroideo. Entonces, todos estos ligamentos no se pueden olvidar. Ligamento freno pericárdico, que nos está fijando este pericardio fibroso hacia la parte inferior. Los esternopericárdicos hacia la parte anterior. Los broncopericárdicos a lo que vendría a ser la parte lateral junto con la pleura. Los vértebros pericárdicos a la cara anterior de las vértebras. Y los tiropericárdicos hacia lo que vendría a ser el músculo externo tiroideo. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Ay, sí, doctor. Entonces, una de sus funciones de este pericardio fibroso va a ser la fijación del corazón a través de estos ligamentos como tal. Y aquí están. Veamos. Este está yendo hacia el tendón, perdón, hacia el esternón. ¿Qué ligamento es? Externo pericárdico. Muy bien. Este de acá está viniendo hacia el diafragma. ¿Qué ligamento es? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué ligamento es? Freno. Freno, Freno diafragmático. freno diafragmático, no puede ser. Freno es ya diafragmático, ¿no? Freno pericárdico. Pericárdico. Freno pericárdico. Si quieres decir diafragmático, tendría que ser peridiafragmático, ¿no? Que también es su otro nombre. Estos que ustedes están viendo acá se están uniendo prácticamente a lo que vendrían a ser las caras anteriores de las vértebras. ¿Qué ligamento es? ¿Qué ligamento es? Vértebra pericárdico. Muy bien, el vértebro pericárdico. Y este, miren, está viniendo de la parte superior y se va a unir al músculo esternotiroideo. ¿Qué ligamento es? Tiro pericárdico. Muy bien, tiro pericárdico. Ahora bien, nosotros vamos a llegar a tener en estos ligamentos esternopericárdicos uno que viene desde el proceso sifoideo hacia el ápex del corazón, que también va a ser el ligamento esternopericárdico inferior. Entonces, estos ligamentos esternopericárdicos se pueden llegar a dividir en dos: los superiores, que están viendo acá, a nivel del manubrio y del cuerpo, y los inferiores a nivel del proceso sifoideo, que está uniendo el ápex. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Súper. Aquí se ve mucho mejor a los ligamentos vértebro-pericárdicos, ¿no? Uniéndose prácticamente a lo que vendrían a ser las caras anteriores de las vértebras como tal. Bueno, este es un recuento como tal, nada más. Vamos a llegar a tener entonces nuestro pericardio fibroso. A partir de este pericardio fibroso, vamos a llegar a tener justamente nuestro epicardio, ¿no? Que es la grasita que ustedes que conocen, estas células epiteliales junto con tejido de colágeno, donde se está pegando prácticamente
parte de lo que vendría a ser este pericardio seroso, y aquí tenemos el otro pericardio seroso, y entre ambos el espacio pericárdico como tal. Bien, hablaremos un poquito de los pericardios serosos. Empezaremos por el pericardio seroso parietal. Este pericardio seroso se divide en dos hojas como tal, ya hemos mencionado, ¿no? En la parte superior, el pericardio seroso lo que va a hacer es rodear a las arterias. ¿Qué arterias? A la arteria aorta y a la arteria pulmonar. ¿Listo? Y hacia la zona posterior vamos a llegar a tener que va a rodear a grandes vasos, que van a ser la vena cava superior, la vena cava inferior. Y vamos a tener a las venas pulmonares, ¿sí? Estas venas cava superior e inferior y las venas pulmonares dan origen a un seno que se denomina como el seno pericárdico oblicuo, ¿listo? Este seno pericárdico oblicuo lo vamos a ver un poquito más adelante. Por último, vamos a llegar a tener algunos senos importantes que van a ser el seno pericárdico transverso, que es el que va a llegar a separar lo que vendrían a ser las arterias de las venas. Quiere decir que entre medio de estos dos vamos a tener a ese seno, ese espacio prácticamente que nos está dividiendo al grupo arterial compuesto por la arteria aorta y la arteria pulmonar, de lo que vendría a ser la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares. ¿Listo? Si nosotros hablamos específicamente del epicardio, bueno, vamos a decir que este epicardio va a terminar prácticamente a nivel de lo que vendrían a ser los grandes vasos. Y va a ser un lugar de unión entre lo que vendría a ser el pericardio seroso con el pericardio fibroso como tal. Hablaremos un poquito de la irrigación. ¿Cómo está irrigado el pericardio? El pericardio, chicos, va a estar irrigado a través de las arterias torácicas internas, que antiguamente se las denominaba como las mamarias internas, que son rama directamente de nuestra arteria aortotorácica como tal. Pero también va a estar irrigado a través de lo que vendrían a ser las arterias periocardiofrénicas, que son ramas de las arterias frénicas como tal. O de las arterias musculofrénicas como tal. ¿Listo? Entonces vamos a tener simplemente dos ramas. Las ramas provenientes de lo que vendría a ser la torácica interna y las ramas provenientes de lo que vendrían a ser las arterias musculofrénicas. ¿Entendido, chicos? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Anatomía de Gray menciona que vamos a llegar a tener algunas arterias bronquiales esofágicas, por ejemplo, que van a dar algunos ramos comunicantes hacia lo que vendría a ser el pericardio como tal. Como ustedes pueden observar, el pericardio está altamente irrigado y es por eso que también tenemos miedo de hacer una pericardiocentesis, porque ni bien cortamos va a sangrar. Y si sangra, va a aumentar la cantidad de líquido en la cavidad torácica como tal. Y esto entonces puede ser contraproducente como tal. Lo que ustedes están viendo hacia los costados, vamos a poder observar a nuestras arterias torácicas internas o mamarias internas. Y a partir de ahí vamos a llegar a tener estas ramas que van a ser las ramas pericárdicas como tal. Hacia la parte inferior, ustedes están viendo las arterias frénicas, ¿no? Que van a provenir de las arterias musculofrénicas como tal, ¿sí? Vamos a llegar a tener estas arterias pericárdicas, se reúnen viniendo de cualquiera de las arterias ya mencionadas y van a formar un gran plexo que se les va a denominar como arterias pericárdicas anteriores y hacia la parte posterior las arterias pericárdicas posteriores. En cuanto al drenaje venoso, se va a dar a través de lo que vendrían a ser las venas ácigos como tal. Estas venas ácigos que van a llegar a terminar a nivel de la vena subclavia. Fíjense, esta es la vena ácigos. Y también vamos a llegar a tener algunos ramos provenientes de las arterias subclavias, que nos van a llegar a dar el drenaje venoso. También tenemos a las venas diafragmáticas, las venas diafragmáticas como tal.
y a las venas provenientes de las ácigos, que nos darían estas de acá, ¿no? Las laterales. Por último, hablaremos de la inervación del nervio frénico. El nervio frénico, la inervación del pericardio como tal va a estar dado por ramas específicamente de lo que vendría a ser el nervio frénico, que está compuesto desde C3 a C5. Vamos a llegar a tener también una inervación a nivel de lo que vendría a ser el nervio vago. La inervación del nervio vago, chicos, va a llegar a ser una inervación de tipo parasimpática. Esto de simpático y parasimpático, y también les había mencionado cuando estábamos viendo el plexo braquial. Y también vamos a llegar a tener unos nervios que vienen a partir de lo que se denomina el plexo cardíaco, que está conformado por parte de lo que vendrían a ser nervios frénicos, el plexo torácico como tal, que nos van a dar la inervación simpática. ¿Listo? Esta inervación simpática y parasimpática son las que nos van a dar la inervación para que se genere el líquido pericárdico como tal, o se corte la generación del líquido pericárdico como tal. En cambio, la inervación del nervio frénico es la que nos va a dar la sensibilidad. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Súper. Entonces, miren, acá vamos a tener a los nervios frénicos. Estos nervios frénicos nos están dando la inervación prácticamente sensitiva. En cambio, los otros plexos que se van a encontrar hacia la cara inferior y hacia la parte posterior nos están dando la inervación de tipo simpática y parasimpática, a través justamente de estos plexos que les estoy mencionando. Hemos quitado aquí al corazón, mira, tenemos acá la tráquea, detrás está el esófago y habíamos dicho que el vago del lado izquierdo se va hacia la parte anterior y el vago del lado derecho se va hacia la parte posterior del esófago como tal y crean este plexo que vendría a ser el plexo esofágico, y algunas ramas de este plexo vago como tal, de este nervio vago y de este plexo esofágico, son los que nos están dando estas inervaciones simpáticas y parasimpáticas como tal. ¿Entendido, chicos? Sí, doctor. Súper. Con eso hemos terminado prácticamente todo lo que vendría a ser pleuras y pericardio. ¿Cuál es el último tema que vamos a ver en este semestre, chicos? Anatomía del corazón. Que lo voy a hacer lo más sencillo posible para que ustedes puedan llegar a comprender. Ahora, denme un ratito. Quiere decir que la siguiente semana ya hemos terminado con todo el contenido de anatomía. Con todo el contenido de anatomía. Linfático. Ya. Y déjenme buscar. 5 segunditos, denme. Cinco segunditos.
Antes YouTube era más chévere. Ahora no pone nada que contenga sangre ni demás. Se volvió muy sensible, ¿verdad, doctor? Concuerdo. Sí. Doctor, otro lugar donde recomiendo ver es ver cirugías. Todavía a mí me permite ver algunos procedimientos interesantes. Es super. Ese vamos a ver. Ya. La página de YouTube. Entonces, Bien. Del catéter venoso central. Paciente, brazos a los lados. Rollo interescapular para que se haga el espacio. Cuando hagamos la punción, el paciente siempre tiene que girar la cabeza hacia el otro lado. Pero cuando estemos pasando la guía, la cabeza se vuelve a centrar. ¿Sí? Recuerde, el dedo índice escrotará yugular. Hacemos la punción y nos dirigimos al dedo índice. A veces cuando no logramos poner, no por el acceso, podemos ayudarnos de un poco de tracción del brazo. ¿Sí? Sí. Y siempre poner Trendelenburg un poquito. Y ya. Los tips del catéter venoso central. Qué fracaso. Yo pensé- No, no hay. No hay. Esta está guiada. Tal vez esta. Nee. Tiene, a ver. Nee. Ojalá que alguno de ustedes pueda hacer una cateterización central en algún punto, porque en casi todo lado hacen con ecografía guiada. En Bolivia no contamos con una guía como tal, entonces lo hacemos sin la ayuda de un ecógrafo como tal. Mm, No hay, qué lástima. Aquí está uno. ¿Me confirman, chicos, si solo esta porción de YouTube? doctor, si se ve. Sí, doctor. Para describirles, hacia donde está mi cursor, vamos a tener la cabeza del paciente. Se le ha cubierto con dos campos estériles. Si se ve, el paciente está mirando hacia allá, ¿no? Entonces quiere decir que esta es parte de prácticamente su cuello, ¿no? Lo que estamos viendo en este triángulo como tal es su cuello.
está viendo justamente el externo. Y ahí vamos a tener el hueso clavícula. Ahí está el hueso clavícula. Y así tenemos un ecografía por debajo de la clavícula, por encima de la primera costilla. Estamos funcionando la vena circular de la clavícula. Eso que ustedes están viendo que está agarrando en la izquierda es el catéter como tal. Parece un procedimiento fácil, Posterior a la pero miren que nosotros tenemos que poner en esta arteria de acá, perdón, en esta vena de acá. Y si ustedes ven por detrás, en la radiografía tenemos el vértice de 1. Entonces, pues, pones muy profundo, pinchas el vértice del pulmón. Se complica con no creo que podamos ver uno mejor. Bien, chicos, ahora sí, hablaremos un poquito acerca del sistema linfático. Y vamos a terminar la clase un poco antes. Me voy a quedar a hablar con algunas personas. Chicos, ¿me confirman, por favor, si se logra ver las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctor. Bien. En cada uno de los temas de anatomía, ustedes han debido ver inervación, irrigación arterial, drenaje venoso y el drenaje linfático como tal. En todos los órganos que hemos podido ver, no solo en pulmón, corazón, sino también en lo que vendría a ser miembro superior, en cuello, en faringe, en laringe y demás. Entonces, el sistema linfático, chicos, también conocido como sistema linfoide, está conformado por una red de vasos que se denominan como vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos tienen una función principal, que es la de transportar un líquido que se denomina como linfa. ¿Listo? Esta linfa como tal va a llegar a contener, ¿sí? O estos vasos, mejor dicho, linfáticos, van a llegar a tener unas dilataciones que se van a denominar como nódulos linfáticos. En estos nódulos linfáticos, nosotros vamos a poder tener la maduración de los linfocitos. ¿Cuántos tipos de linfocitos tenemos, chicos? Chicos. ¿Siete, doctor? ¿Cuáles son? A ver, 7. No recuerdo si son 7, pero tenemos los neutrófilos. No, esos no son linfocitos. Linfocito T, linfocito Linfocitos T, NK, linfocitos T y linfocitos K. B. ¿Por qué se les llama linfocitos B, chicos? Porque producen anticuerpos. Ambos linfocitos producen anticuerpos. ¿Por qué se les llama B, linfocitos B y linfocitos T, chicos? Por su lugar de maduración, doctor. Exactamente. Si hablamos de los linfocitos B, ustedes que son buenísimos en inglés, ¿cómo se dice hueso en inglés? Chicos, les estoy preguntando algo. Bone. Por eso se les llama linfocitos B, porque estos van a madurar en la médula ósea que se encuentra en los huesos. Y entonces, ¿por qué creen que les llaman linfocitos T? ¿Timo? Sí, porque maduran en el timo.
Ahora bien, ¿hasta qué edad hemos dicho que el timo funciona? 12. Hasta las 12. Los dos. Y entonces, chicos, ¿qué pasa cuando ya no tenemos timo? Porque nuestros linfocitos necesitan todavía seguir madurando en nuestra etapa adulta, porque nosotros vamos generando linfocitos como tal, ¿verdad? Estos linfocitos T, entonces, son los que van a terminar madurándose en los ganglios linfáticos de este sistema linfático como tal. O también a estos ganglios linfáticos se les denomina como nódulos linfáticos. Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la linfa, si bien vamos a tener ambos linfocitos B y T, recuerden que los linfocitos T son más predominantes debido a que en la edad adulta van a madurar justamente en estos ganglios linfáticos. ¿Entendido, chicos? Sí, Muy doctor. bien. Ahora, este líquido denominado como linfa, chicos, nos ayuda a la circulación y al equilibrio homeostático debido a algo importante que vamos a ver más adelante. Este líquido linfático nos ayuda a equilibrar los líquidos corporales y también nos ayuda al transporte prácticamente de estas células linfocitarias cuando existen infecciones o enfermedades. La mayoría de este líquido linfático como tal corresponde a partecita de lo que vendría a ser el plasma sanguíneo que se filtra como tal y que sale fuera de las paredes capilares y que va a llegar a formar gran parte de un líquido que se denomina como líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial, chicos? Esto ya es histología. ¿Cómo también se llama a este líquido intersticial? En su libro de Garner, chicos, este líquido intersticial se llama líquido extracelular. ¿Saben qué es el líquido extracelular, chicos? Si no, Sí, ya me doctor. voy a asustar. Sí, lo ¿Qué es el sabemos. líquido extracelular, chicos? Chicos. Doctor, el líquido extracelular es el encargado básicamente de la comunicación entre célula y célula, también de la fijación. Es básicamente un No es líquido. el encargado, pero Sí, el líquido intersticial o extracelular es el líquido que se va a encontrar, como decía Willman, entre célula y célula. Este líquido extracelular o líquido intersticial, chicos, cuando aumenta crea edemas, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Ahora, ¿cómo nosotros controlamos a este líquido extracelular o intersticial? Este se va a controlar a través del sistema linfático. Mientras este líquido se encuentra entre las células, chicos, entre las células, se va a denominar como líquido extracelular o intersticial. Pero cuando este líquido extracelular o intersticial ingresa dentro de los vasos linfáticos, cambia de nombre y se llama linfa. Es prácticamente lo mismo el líquido intersticial o extracelular que la linfa. Lo único que pasa es que se le dice líquido extracelular o intersticial cuando está entre las dos células. Pero una vez que este líquido ingresa dentro de estos vasos linfáticos, se va a denominar como linfa. ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces ustedes verán que
los edemas dependen mucho de esta circulación que se denomina como circulación linfática, porque es la que va a llegar a controlar la cantidad de líquido extracelular que se encuentra en todo el cuerpo humano. Esa es su función. Y además, chicos, en estos vasos, entre la unión de estos vasos prácticamente, nosotros llegamos a tener unas dilataciones que se denominan como nódulos linfáticos. Y estos nódulos linfáticos o ganglios linfáticos son el lugar donde se van a encontrar nuestros linfocitos T para su maduración. Y entonces aprovechan de estos vasos linfáticos para correr cuando existe una infección o una enfermedad. ¿Entendido, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, chicos, una vez que este líquido, como les decía, intersticial entra dentro de los vasos linfáticos, ya se denomina como linfa, como tal. ¿Listo? Este líquido linfático va a llegar a contener gran cantidad de linfocitos T, pero también va a llegar a tener linfocitos B y algunas células inmunitarias adaptativas, ¿sí? Células natural killer, vamos a llegar a tener ahí un poquito de macrófagos y demás, debido a que es un lugar de reservorio de nuestras células blancas. Pero también el sistema linfático va a tener otro tipo de funciones. Si bien su principal función es drenar el exceso de líquido extracelular o intersticial, este también nos va a ayudar a transportar algunas macromoléculas, como por ejemplo los lípidos, que son los lípidos, la grasita que nosotros consumimos en nuestra dieta diaria. Pero no solo eso, si hablamos de macromoléculas, también vamos a hablar de algunas vitaminas que son muy grandes, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, que también van a ser transportadas a través de estos vasos linfáticos. Y por último, su última función es llevar a cabo la respuesta inmunitaria o inmunológica, porque a través de estos vasos linfáticos nosotros vamos a llevar a nuestros linfocitos, macrófagos, neutrófilos y demás. Por lo tanto, estos vasos linfáticos van a estar en contacto con nuestros vasos arteriales y nuestros vasos venosos, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan que estos tres, a nivel de los capilares que nosotros vamos a llegar a tener en el cuerpo humano, donde tenemos la unión de arteriolas con las vénulas, vamos a tener también la unión de estos vasos linfáticos como tal para que se cumplan estas funciones. Y ustedes dirán, pero me han dicho que los linfocitos viajan a través de la sangre. Es cierto. Cuando existe, por ejemplo, algún tipo de alteración, los linfocitos viajan a través de la linfa, pero ingresan tanto a las venas como a las arterias a través de la unión que se va a llegar a tener en los lugares prácticamente donde vamos a tener estas arteriolas, estas vénulas como tal, que se denominan los plexos arteriovenosos. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Chicos? Doctor. ¿Sí? Entonces, a nivel de los capilares, nosotros vamos a tener la unión de estos tres vasos como tal. Como pueden observar en esta imagen grandota, nosotros tenemos gran cantidad de vasos linfáticos. Los vasos linfáticos están representados por estas cositas delgaditas en color verde. Y los nódulos linfáticos, que van a ser estas dilataciones que les mencionaba, bueno, van a ser estas dilataciones grandes que ustedes están observando como tal. Algo importante que ustedes tienen que saber, chicos, es que como vamos a llegar a tener en estos ganglios linfáticos la maduración de los linfocitos, como tal, cuando nosotros tenemos procesos infecciosos de enfermedad como tal, estos ganglios linfáticos se llegan a inflamar
y entonces se pueden llegar a percibir en algunos lugares donde nosotros vamos a tener gran acumulación de estos ganglios como tal. Estos ganglios los vamos a llegar a tener como por ejemplo en este grupo que se denomina como los ganglios peritraqueales. Hacia el costado vamos a tener los grupos de los ganglios bronquiales. Hacia arriba tenemos los ganglios cervicales. Hacia los costados vamos a llegar a tener los ganglios axilares. Hacia abajo tenemos los ganglios inguinales y hacia la cavidad abdominal los ganglios abdominales. A nivel de las rodillas también tenemos un grupo ganglionar, al igual que a nivel del codo como tal. Por lo tanto, estos ganglios linfáticos son donde se están madurando estos linfocitos, pero que cuando existe algún proceso de enfermedad, infección y demás, estos pueden llegar a inflamarse y se pueden llegar a tocar. No sé si alguna vez les ha pasado, pero es muy raro, pero puede ser, porque son 40, que a algunos les ha pasado, que de repente en alguno de estos lugares que les he mencionado, tocan una bolita y dicen, me ha salido una bolita, qué raro. Una bolita redondita de aproximadamente 1 centímetro como tal, y que pasa 1 o 2 días y desaparece. ¿A alguno les ha pasado algo así en su infancia, chicos? ¿A ninguno? Bien, posiblemente les pueda llegar a pasar más adelante, espero que no. Cuando nosotros tengamos entonces, chicos, la dilatación de estos ganglios linfáticos, tenemos que decir que algo puede estar pasando. ¿Entendido, chicos, hasta ahí? ¿Chicos? Bien. Ahora, el sistema linfático va a estar dividido en 2 porciones, como ustedes pueden observar acá. Hecho una línea. Todo lo que se vaya hacia la región del lado derecho, ¿sí?, va a drenar directamente hacia un tipo de ganglios linfáticos como tal. En cambio, el lado izquierdo es el que va a llegar a agrupar la gran cantidad de vasos linfáticos que vamos a llegar a tener en el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, hacia el lado derecho, nosotros tenemos un vaso linfático que se denomina como el conducto derecho. ¿Listo? Este vaso linfático va a desembocar prácticamente en lo que vendría a ser la vena subclavia del lado derecho. Pero nosotros vamos a tener un vaso linfático que es el más grande del cuerpo humano, que se encuentra a nivel del abdomen y el tórax, que se denomina como el conducto torácico. Este conducto torácico, chicos, que es el vaso linfático más grande del cuerpo humano, más o menos mide entre 38 a 45 centímetros y va a llegar a desembocar en la vena subclavia del lado izquierdo. ¿Listo? Y este es el que nos va a dar la segunda función, la que hablábamos acerca de la nutrición de las macromoléculas como tal. Y a este sistema se le denomina como el sistema del kilo alimenticio o del bolo alimenticio como tal. Ahora les voy a hacer una pregunta que la van a desarrollar a más detalle en fisiología. La sangre oxigenada, chicos, ¿cuál es su función de la sangre oxigenada, de la que pasa por las arterias? Chicos. Transportar nutrientes y oxígeno, doctor, hacia todas las células y a los tejidos. Perfecto. Transportar nutrientes a lo que vendrían a ser los tejidos como tal, ¿sí? ¿Y qué hace nuestra sangre venosa? Es desechar. Desechar básicamente los residuos de todas las células del cuerpo. Bien. Ahora, ¿cómo llegan los nutrientes a nuestra sangre arterial para que se distribuya? ¿Cómo creen que llega? El pollito que has comido ayer, el arrocito que has comido ayer, ¿cómo llega a lo que vendría a ser nuestra sangre arterial para que se distribuya? Doctor, por los intestinos, se absorbe. Exactamente, a través de los intestinos.
Ahora, tengan esa idea y ahorita les voy a mostrar algo que generalmente confunden prácticamente todos los estudiantes de medicina que conozco y también algunos médicos generales como tal, incluso médicos que ya son profesionales. Entonces hablaremos un poquito acerca de la formación de la linfa. La formación de la linfa se va a dar a través del líquido intersticial. Como ustedes pueden observar, este líquido intersticial se va a encontrar distribuido a través de las células, como habíamos mencionado, y bueno, se vuelve linfa a través de la absorción de estos vasos linfáticos como tal, que van a estar unidos a través de los capilares venosos y arteriales que tenemos. Si nosotros hacemos un zoom a la parte inicial de cada uno de los vasos linfáticos, nosotros vamos a ver que estos vasos linfáticos llegan a tener estas válvulas. Estas válvulas se van cerrando una vez que entra el líquido linfático para que vaya avanzando, para que por gravedad no se devuelvan al líquido intersticial como tal. ¿Listo, chicos? Algo que les estoy mostrando acá, esto que está en verde y que estoy subrayando ahorita, es el conducto torácico que hemos dicho que desemboca en esta vena que vendría a ser la vena subclavia del lado derecho. ¿Listo? El drenaje linfático, chicos, no actúa como tal como el drenaje venoso, pero sí va a llegar a tener, gracias a estas válvulas, el cierre prácticamente de cada una de las válvulas, haciendo de que por gravedad no vuelva la linfa hacia el líquido extracelular. Dentro entonces de los vasos linfáticos, como ustedes han visto, vamos a tener válvulas más o menos así. Entonces, si dibujo, digamos, un vaso linfático y cerramos esta válvula como tal, y aquí vamos a llegar a tener linfa. Y otra vez vamos a tener aquí otras válvulas que van a estar abiertas. Entonces, esta linfa es empujada prácticamente por estas válvulas para que suban a la siguiente válvula y esta siguiente válvula se cierra y así sucesivamente hasta llegar a la vena subclavia del lado derecho. Entonces, este sistema de válvulas que se va a encontrar dentro de los vasos linfáticos nos ayudan a que no refluya o que no vuelva prácticamente este líquido intersticial. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Chicos? Bien. Si bien sabemos que el timo es un órgano que nos va a ayudar con la maduración linfática, como habíamos mencionado al inicio, solo está hasta los 12 años de edad, después se convierte en la grasa retroesternal y compone, como ustedes están observando, el mediastino anterior, ¿no? El mediastino anterior en su porción inferior. Bien, no vamos a entrar a esto, tampoco a la maduración como tal. Esto es lo que me interesa. Bien. Entonces, como hace un momento mencionábamos, la sangre arterial, chicos, la sangre arterial se absorbe, ustedes me decían que se absorbe la comida a nivel de los intestinos, ¿no? Y pasa a la sangre arterial y de la sangre arterial se distribuye. ¿Es así como piensan que pasa el alimento, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo, doctor? Ustedes les preguntaba, ¿cómo creen que pasan los alimentos hacia la sangre arterial? Y ustedes me decían, los intestinos absorben y pasa directamente la comida hacia lo que vendría a ser la sangre arterial. ¿Ustedes creen que es así, chicos? Esa es mi pregunta. O sea, no es que se absorba y directo, debe haber un proceso dentro de todo eso. Bien, ahora les voy a enseñar algo. Si nosotros vemos las arterias a nivel de las arterias más chiquititas del cuerpo, van a llegar a tener unos pequeños espacios. Los estoy dibujando
estos espacios como tal. Se los voy a señalar con una flechita. Estos espacios capilares, chicos, que ocurren o que tienen las arteriolas más delgaditas del cuerpo humano, permiten prácticamente la salida del plasma sanguíneo hacia el líquido extracelular, para que después los vasos linfáticos lo conviertan en linfa. ¿Listo? Pero estas aberturas de las arterias son pequeñas en relación a las aberturas que vamos a tener a nivel de lo que vendrían a ser los capilares venosos. Estos capilares venosos, entonces, van a llegar a tener estas aberturas mucho más grandes en comparación a lo que vendrían a ser las arterias. Y estas aberturas, a nivel de lo que vendrían a ser los vasos linfáticos, son muchísimo más grandes que de las venas y que de las arterias. Hasta ahí, esto que les estoy explicando, ¿se entiende, chicos? Sí, doctor, sí se entiende. Se entiende. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, aquí al costadito, chicos, voy a dibujar a los intestinos. Bien feos mis intestinos, ¿no? Listo. Y vamos a hacer zoom a esta partecita del intestino. Si yo le hago zoom a esa partecita del intestino, chicos, este intestino va a llegar a tener unas microvellosidades. Así, hartas microvellosidades. Que sé que ustedes las conocen, las han tocado y las han saboreado incluso. ¿Alguna vez han comido ranga, panza y demás? Sí. Sí, ¿no ve? Parecen como si fuera una toalla, ¿verdad? Que tiene múltiples pelitos. ¿Sí o no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo que ustedes están tocando son justamente en la panza estas microvellosidades como tal. Pero no solo termina a nivel de tener esas microvellosidades, sino que estas microvellosidades a su vez van a llegar a tener unos pelitos que van a ser cilios. Y ustedes dirán, ¿para qué nos sirve tanta macana? Como tenemos gran cantidad de microvellosidades, estas microvellosidades aumentan la superficie de absorción de lo que vendría a ser el intestino. Y el intestino va a ser un órgano que va a llegar a tener o va a llegar a medir el intestino delgado aproximadamente 12 metros. Entonces, en estos 12 metros que están embutidos en nuestro abdomen, aparte de eso, tenemos unas vellosidades y unas microvellosidades que nos ayudan con la absorción de los alimentos. Entonces, cada que llega aquí tu pollito, por ejemplo, a estas vellosidades, le vamos a dibujar una piernita de pollo. Listo. Cada que llega a estas vellosidades, se descompone justamente en moléculas, ¿no? Grasas, aminoácidos y todo lo demás. Lastimosamente, estas moléculas no pueden ingresar a través de los espacios arteriales, porque los espacios arteriales son chiquititos. Entonces entra una pequeña fracción nada más, una pequeña fracción de lo que vendrían a ser algunas moléculas hacia la sangre arterial. Entonces, ¿dónde se absorbe la mayor parte de la alimentación? La mayor parte de la alimentación logra ingresar de manera normal a lo que vendría a ser nuestras venas. Y ustedes me dirán, pero la sangre venosa
Su función es desechar prácticamente la comida, no absorber la comida como tal. Sí, chicos, en esta sangre venosa, una vez que se está absorbiendo prácticamente, que se está absorbiendo los alimentos, también está corriendo los desechos como tal. Pero hay algunas macromoléculas, las que les he mencionado, la vitamina E, vitamina K, vitamina A, vitamina D, y también algunos lípidos que son moléculas muy grandes que no pueden ingresar a lo que vendría a ser las venas. Entonces, debido a su tamaño, estas sí pueden ingresar hacia los vasos linfáticos. Entonces, toda la comida que nosotros hemos absorbido a nivel de los intestinos pasan a nuestro sistema linfático y a nuestro sistema venoso. Y entonces ustedes recordarán algo que hemos visto la anterior clase, que se denominaba como la circulación mayor y la circulación menor. Y les voy a mostrar acá en un gráfico. Lo que les estoy explicando hasta ahí más o menos está entendido, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora voy a ver el punto al que iba. Aparato circulatorio. Muy bien, listo. ¿Me confirman, chicos, si se logra ver el modelo del aparato circulatorio? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si a nivel de justamente estos vasos venosos se está absorbiendo todo el alimento, todo este alimento va a subir a través de esta vena que es la vena cava inferior. ¿Dónde desemboca la vena cava inferior, chicos? ¿Dónde desembocaba la vena cava inferior, chicos? Aquí al costado. Aurícula, Muy bien, dime, Wilma. aurícula derecha. Aurícula derecha. Exactamente. Aquí se los voy a esquematizar el corazón con sus 4 cavidades. Hemos dicho entonces que esta vena cava inferior llega directamente a esta aurícula que es la aurícula derecha. Entonces, todo lo que ustedes han absorbido en su alimentación ha pasado a la circulación venosa. Se ha absorbido a través de estas aberturas más grandes que tienen las venas y es dirigido hacia lo que vendría a ser la aurícula del lado derecho. Ahora bien, el conducto torácico que les acabo de mostrar, que es el vaso linfático más grande, ¿dónde desembocaba, chicos? ¿En qué vena desembocaba, chicos? ¿Cuál, doctor? El conducto torácico que les mencionaba, ¿en qué vena desembocaba? Les he dicho, el conducto torácico es el vaso linfático más grueso y grande del cuerpo humano y desemboca en una vena, en esta vena, que es la vena subclavia del lado derecho. ¿Y dónde desemboca para entrar al corazón esta vena subclavia del lado derecho? ¿En qué vena desemboca? En la vena En la cava vena clavia.
en la vena cava superior. Esta vena cava superior es donde va a desembocar la vena subclavia y a su vez en esta vena subclavia está desembocando el conducto torácico. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido, chicos? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces, si a nivel abdominal hemos dicho que las moléculas más grandes, como las grasas y las vitaminas que les he mencionado, se absorben a través de estos vasos linfáticos, llegan a la vena subclavia del lado derecho y esta vena subclavia del lado derecho, entonces, una vez que se junta, va a depositar todas estas macromoléculas de lípidos y de vitaminas, va a llegar a la vena cava superior y se va a depositar en la aurícula derecha. Todo lo que hemos visto de absorción intestinal que llegan hacia las venas intestinales que vamos a tener ahí, van a subir hacia la vena cava inferior y esta vena cava inferior termina en la aurícula del lado derecho. Hasta ahí entendido, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Bien, entonces, esta Doctor, sangre ¿cómo ya tiene junto con... señal? Pero no lo puedo escuchar bien. Dime, ¿hasta dónde te has Doctor, quedado, Nelcy? me quedé en lo del conducto torácico y después ya no pude escuchar Ya. nada. El conducto torácico, Nelcy, hemos dicho que va a desembocar en la vena, en esta vena que vendría a ser la vena subclavia del lado derecho, ¿sí? ¿Hasta ahí entendido, Nelcy? Sí, doctor. Bien, y esta vena subclavia del lado derecho desembocaba en esta vena que es la vena cava superior, ¿no? Y esta vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. ¿Hasta ahí entendido, Nelcy? Sí, sí, doctor. Muy bien. Y hemos dicho que toda la alimentación que se recolecta a través de las venas que se encuentran en el intestino terminan en esta vena que es la vena cava inferior, que termina también en la aurícula del lado derecho. ¿Hasta ahí entendido, Nelcy? Sí, doctor. Bien. Y habíamos dicho que hay algunas moléculas muy grandes, como las vitaminas que les he mencionado, la vitamina A, D, K, E, y los lípidos, que no se absorben en las venas ni en las arterias, sino que se absorben en los vasos linfáticos, ¿verdad, Nelcy? Sí, doctor. Bien, entonces todas estas moléculas pasan a través del conducto torácico y llegan a la vena subclavia del lado derecho. Y estos alimentos pasan hacia la vena cava superior y desembocan en la aurícula del lado derecho. Entonces, toda esta sangre desoxigenada con desechos llega también con los alimentos absorbidos a nivel del intestino. Y entonces, esta sangre que tienen los alimentos, que es desoxigenada, pasa al ventrículo derecho y de ahí va a pasar a las arterias pulmonares. Llega a los pulmones y se hace el proceso de la hematosis, ¿verdad, chicos? Sí, ¿verdad? Bien. Y entonces, después de la hematosis, a través de lo que vendrían a ser las venas pulmonares, esta sangre que ya ha sido oxigenada pasa directamente a la aurícula del lado izquierdo. Pero esta sangre oxigenada está pasando con los alimentos que han pasado directamente de esta circulación venosa y que ya han tenido el proceso de la hematosis como tal. Y entonces llegan a la aurícula del lado izquierdo, pasan al ventrículo del lado izquierdo y recién se distribuyen por la arteria aorta. Entonces, chicos, las arterias como tal no absorben gran cantidad de nuestros alimentos. Las que absorben gran cantidad de nuestros alimentos son las venas y nuestros vasos linfáticos. Y a través de este ciclo pasa el alimento directamente por la sangre desoxigenada. Y una vez que se oxigena, estos alimentos son distribuidos al cuerpo humano. Y esta es una de las funciones que cumple este sistema linfático como tal. ¿Entendido, chicos?
Sí, doctor. Wilma, Doctor, no entiendo una parte. Sé que las macromoléculas son absorbidas por la linfa y también por las venas. En este caso, llegan al corazón